día para todos. Vamos a tener en este momento el tema termómetro o termostato. Nosotros conocemos muy bien estos dos aparaticos. El primero, que es el termómetro, es un aparato para medir la temperatura, especialmente la temperatura corporal a la que me voy a referir. Entonces, cuando el termómetro entra en contacto con la temperatura corporal, esta temperatura corporal, este calor que tiene el cuerpo en ese momento, influye en lo interior del termómetro, donde está el mercurio. Entonces el mercurio reacciona ante esa motivación, y es que empieza a subir, y así es como mide. Entonces el termómetro está influido en su interior, influye en lo exterior viene e influye en su interior. Muy diferente del termostato. El termostato lo encontramos, por ejemplo, en los aires acondicionados. Entramos a una habitación, está muy sofocada, hay mucho calor, ¿y qué sucede? Activamos allí nuestro aire acondicionado y él empieza a desarrollar un proceso de enfriamiento con el termostato, y entonces el aire que empieza a salir por ese aire acondicionado, por ese aparato, viene y cambia el ambiente exterior, y entonces nuestra habitación pasa del sofoco a ser de un ambiente más fresco y mejor. Y me puse a pensar que hay personas que tienen una personalidad tipo termómetro, mientras que hay otros que tienen una personalidad tipo termostato. Y me fui a las escrituras a ver qué personalidades habían allí termómetros y cuáles termostato. Y encontré 3 de los muchos que hay, 3 ejemplos de personalidades tipo termómetro y 3 ejemplos de personalidades tipo termostato. El termómetro es reactivo, reacciona a lo externo. El termostato es proactivo, interviene en el cambio de lo externo. Y encontré allí 3 personalidades tipo termómetro de las que quiero que estemos reflexionando. La primera está en Mateo 26, del versículo 69 al 74, y es la reacción ante la presión social. Y vamos a ver allí en Mateo el caso de Pedro. Toman a Jesús preso, lo llevan hacia el templo, está allí, lo van a entrevistar, le van a preguntar, y Pedro empieza a seguirlo de lejos. Y llega Pedro al patio de Anás, el sumo sacerdote, y viene allí y hay una fogata, la gente está allí calentando sus manos, y viene Pedro y se involucra allí en ese grupo social, se mete, digamos, allí en la conversación de ellos, hasta que una persona viene y le dice, oye, a mí me parece que tú andabas con Jesús. Y él dice, no, ¿cómo se te ocurre? No, eso yo ni lo conozco a él. Pasa el tiempo y viene otra persona y dice, oye, a mí me parece, yo te vi con él. No, ¿cómo se te ocurre? Nunca, yo no conozco a ese tipo. Y empieza ya a decir hasta la tercera. La tercera viene alguien y dice, tú si eres de los nazarenos, de los seguidores de Jesús, tú si eres de ellos, porque tu hablar te delata. Mire, cuando tenemos al Señor en nuestro corazón, hasta nuestra forma de hablar nos delata. Hasta nuestra forma de hablar dice a quién seguimos. Y Pedro allí, ante esa presión social de que era seguidor de Jesús, de que era de ellos, por temor a que también lo tomaran preso, por temor a que también lo llevaran al calabozo, entonces ¿qué hace? Empieza a renegar. Y Pedro deja que todo lo externo venga e influya en su interior. Y se le olvidaron las cenas con Jesús, se le olvidó el sermón del monte, se le olvidó el día en que vio la transfiguración de Cristo, se le olvida todo eso que había vivido con su maestro, porque eso es lo que hace la presión en las personalidades tipo termómetro. Viene y esa presión viene e influye en el interior. Sucede ahorita con el bullying, que el bullying no es solo de ahora, el bullying ha existido desde que existe la humanidad. Hay muchos casos de bullying en la Biblia. Entonces el bullying hace eso,
la presión social viene y afecta enormemente el interior de la persona. Por eso es que algunos terminan aún quitándose la vida porque no resisten. En su interior ellos no resisten esa presión externa que hacen sobre ellos. El segundo caso de una personalidad tipo termómetro lo encontramos en la reacción ante la presión sentimental, y es el caso de Sansón, allí en Jueces capítulo 16, versículos 15 al 17 nos narra la historia. Resulta que Sansón era un nazareo. ¿Qué es un nazareo? Era un hombre que estaba dedicado al servicio de Dios y tenía una señal, y es que se dejaba el cabello largo. Ellos se dejaban crecer el cabello y lo hacían como en una especie de moños, de guedejas, dice la Biblia. Entonces eran como unos gajitos de cabello que él tenía. Entonces él era una tortura para los filisteos porque Dios lo había dotado de una fuerza descomunal. Entonces no podían atraparlo porque siempre se les escapaba o les hacía daño. Entonces ellos aprovecharon la debilidad de Sansón hacia una filistea de la que se enamoró, que se llamaba Dalila. Y van y la gente de allí de su pueblo le dice a Dalila: convéncelo que te revele el secreto de su fuerza. Sansón no hablaba de ese secreto, Sansón no decía qué era, pero llega ella, la mujer de la que se había enamorado, la mujer que en ese momento era el amor de su vida, a la que él amaba, viene y empieza a hacer presión emocional y sentimental sobre él. Empieza a decirle: si tú de verdad me amaras, me revelarías tu secreto, porque cuando uno a alguien, ¿cómo va a tener un secreto con esa persona a la que ama? Y entonces empieza ya a decirle ella, y dice la escritura que lo afligió tanto que dice que el alma de Sansón fue reducida a mortal angustia, hasta el punto que él no resiste más y le revela el secreto de su fuerza. Las personas tipo termómetro no saben manejar la presión sentimental. Son personas que negocian lo innegociable por amor a ese ser amado, por complacer a esa persona a la que aman. Y vienen y negocian principios y negocian valores para complacer a esa otra persona. Vienen y se desdibujan en su integridad, se desdibujan en su dignidad, se desdibujan en sus valores y principios para que la otra persona esté contenta. Hay personas que llegan inclusive a anularse totalmente por tener contento a esa persona a la que aman. Y dice la escritura que Dalila, al saber eso, notó que él le había abierto su corazón, va y lo delata. Llegan, toman preso a Sansón, ya no tiene la fuerza porque al revelar el secreto con Dios, el secreto de su fuerza, al empezar a ceder ante esa presión sentimental, viene y dice que el Espíritu de Dios se apartó de él y perdió su fuerza, porque la fuerza no radicaba tanto en el cabello, sino en la obediencia a Dios y en estar en esa relación con Dios. Entonces, vienen y lo atrapan, lo llevan preso, lo amarran con grillos, con cadenas, y lo peor, le sacan sus ojos. Pero antes de que los filisteos le sacaran los ojos a Sansón, ya Dalila lo había dejado ciego con anterioridad. Porque eso es verdad, de que hay amores que son ciegos. Hay amores que durante el noviazgo o la etapa de amistad se dan cuenta que es un maltratador, que es una mujer que no respeta. Y con todo y eso, por amor, vienen y negocian y dicen: yo después lo cambio, eso después con mi amor él va a cambiar, él va a ser diferente. Y hay personas que no van a cambiar y que el amor de una mujer o de un hombre no les va a hacer cambiar. Si no los cambia el amor de Dios, no los va a cambiar el amor de cualquier ser humano. Entonces, Sansón viene y cede ante esa presión. Viene y negocia la unción de Dios por el amor hacia esa mujer. Y así es como él cae.
Él no cayó ese día, él cayó en el momento en que se enamoró de Dalila. Hay personas que son así, les pasa así. No murieron el día que las asesinaron en medio de unos celos, en medio de una pelea familiar. Hay personas que fallecieron en el momento en que se enamoraron de la persona incorrecta y esa persona vino y las anuló totalmente. Y el tercer ejemplo que encontramos allí está en Éxodo capítulo 32 y 33, donde habla que Dios llama a Moisés al monte y Moisés no sabía cuánto tiempo iba a durar y se va y deja a cargo de todas las actividades del pueblo a Aarón, su hermano, que era además sumo sacerdote. Y resulta que Aarón no contaba con que Moisés se iba a demorar mucho y no contaba con que la gente iba a empezar a rebelarse, que la gente iba a empezar allí a manifestar su inconformismo ante la ausencia de su líder. Y empiezan a ejercer el tercer ejemplo, que es la reacción ante la presión en el liderazgo. Cuando se es líder de una empresa, de una familia, en una profesión, de una iglesia, de un grupo, hay mucha presión, siente uno mucha presión, tanto de los que están dentro como de los que están fuera. Y muchas veces, si no se tiene clara la dirección que se lleva en ese negocio, la dirección que Dios ha dado en ese ministerio, se puede ceder ante esa presión comunitaria. Y viene el pueblo y se presenta allí ante Aarón y le dicen, bueno, Moisés se fue, no sabemos qué es lo que va a pasar con él, no sabemos cuándo va a regresar, entonces nos quitamos el oro, nos quitamos las joyas y con ese oro nos vas a hacer un ídolo. Y Aarón era bastante diferente a Moisés, mientras que Moisés ante la presión, porque Moisés fue muy probado ante la presión del pueblo, mientras que Moisés ante la presión del pueblo buscaba en Dios la instrucción, Aarón no acudió a Dios. No sé si era que Aarón pensaba que pronto Dios iba a estar ocupado con Moisés y no iba a tener tiempo para él. No sé si era eso o era una falta de relación con Dios. Cuando nos caemos en la relación con Dios podemos fácilmente caer en muchas otras cosas. Entonces algo que nos ayuda para no tener esa personalidad tipo termómetro es tener una muy buena relación con el Señor. Entonces, la personalidad tipo termómetro es una personalidad reactiva, es una personalidad que viene y reacciona ante lo externo, ante la adversidad, ante los problemas. Muy diferente al ejemplo que vamos a ver de la personalidad de tipo termostato. Una personalidad tipo termostato no reacciona, sino que es una personalidad proactiva, es una personalidad que viene y empieza a ver qué debe hacer, qué cosas debe hacer para tener una respuesta, para formar parte no del problema, sino de la solución. Los del termómetro, la personalidad tipo termómetro forman parte del problema, mientras que los de la personalidad tipo termostato forman parte de la solución. Vamos a ver 3 casos en la Biblia, de los muchos que hay también, hay muchos termostatos en la Biblia. El primero es cuando van rumbo a la nación, a la tierra prometida. Entonces allí en Números 14, versículo 7, resulta que mandaron unos espías, Moisés va y manda a alguien para que vaya y haga una labor de investigación en la tierra donde van a ir. Entonces fueron 12, llegan 10 con unas noticias pésimas. No siempre la multitud, no siempre la mayoría tiene la razón. Ellos llegan con unas, no, allá hay gigantes, nos van a devorar, nosotros parecíamos grillos, y empieza allí a generar malestar entre el pueblo. Y solo 2, Josué y Caleb, vinieron y trajeron buenas noticias. Mientras los otros 2 eran personalidades tipo termómetro que se dejaron influir en lo que vieron, en lo que escucharon, en lo que sintieron, Josué y Caleb fueron un par de hombres, de personas que pudieron ser termostato en ese momento de presión, porque
pusieron su fe en las promesas de Dios. Cuando dicen devolvámonos a Egipto, devolvámonos allí, dice el pueblo, ellos se levantan y dicen no. Dios dijo que la tierra que nos iba a dar era buena en gran manera y nosotros lo creemos. Si nosotros vamos adelante, Dios que está con nosotros, Dios que nos ha ayudado hasta este momento, nos seguirá ayudando y va a estar con allí, y no solo tomaremos la tierra, sino que venceremos a esos hijos de Anac, a esos anaseos que eran familia de gigantes. Ellos no permitieron que fueran influidos por el externo, porque dentro de ellos estaban firmes la fe basada en las promesas del Señor. Cuando nosotros basamos nuestra fe, nuestra confianza, nuestra seguridad en las promesas del Señor, lo externo no va a venir a derribarnos, lo externo no va a venir a acabarnos, lo externo no va a venir a influir, a acabar ni a menoscabar esa fe y esa confianza que tenemos en el Señor. Ellos pudieron levantarse a dar una labor de ánimo, a dar una palabra de ánimo, a dar una palabra de confianza, de esperanza, para que pudiesen seguir adelante en esta palabra que Dios le había dado, pudiesen seguir con esa labor de conquista, de esa labor de caminar directo a las promesas de Dios. Cuando nosotros tenemos buena fuente de promesas de Dios en nuestro interior, esas promesas van a venir y van a levantar nuestra fe, y la fe va a venir y va a derribar todo negativismo, todo pesimismo que esté allí menoscabando y que llegue a nuestros oídos. Lo vamos a derribar y lo vamos a poder vencer. El segundo ejemplo está allí en Josué capítulo 24, versículos 14 y 15, y es ser termostatos en cuanto al liderazgo en la familia. Resulta que las personas estaban pensando, ¿seguimos a Dios? No lo seguimos. Seguimos, vamos aquí, seguimos, adoramos a los dioses que tienen las otras naciones, o seguimos con el Dios que nos trajo acá a esta tierra. Y llega allí también Josué y se levanta y dice, ustedes escojan, porque cada quien es libre de escoger si sigue a los Baales o si sigue a Dios. Ustedes escojan, pero les digo una cosa, yo y mi casa vamos a seguir al Señor. En estos días de esa tanta incertidumbre, en los que tantas cosas atacan la familia, necesitamos padres, necesitamos madres que se levanten a ejercer un liderazgo en su casa, un liderazgo en su familia, y no cualquier tipo de liderazgo, un liderazgo basado en los principios de las Escrituras, en tener en cuenta los mandamientos de la palabra del Señor, tener en cuenta todos esos estatutos y mandamientos que Dios ha dejado en su palabra, en sus Escrituras, las ha dejado para nosotros. Y si nosotros lo tomamos y lo ponemos en práctica allí con nuestros jóvenes, ellos podrán resistir el bullying social, ellos podrán resistir el bullying espiritual, ellos podrán resistir la presión sentimental, ellos podrán venir y resistir toda esa presión a la que ellos se enfrentan. Pero nuestra familia, la sociedad necesita padres y madres líderes de su familia, líderes de su casa, padres y madres que marquen la pauta, que marquen directrices basadas en las Escrituras, directrices basadas en los valores y los principios de la palabra del Señor, de las Escrituras. Entonces, si nosotros tenemos principios, los principios están basados siempre sobre una filosofía de vida, y los principios dan como consecuencia los valores que vive cada familia. Entonces, si yo tengo los principios basados en los mandamientos de Dios, en la palabra de Dios, esos principios van a generar unos valores, que esos valores no van a ser cambiados, no van a venir los valores que están surgiendo en el mundo, no van a venir a cambiar los valores que yo tengo en mi casa, porque
porque esos valores están cimentados no sobre filosofías humanas, no están cimentados, que aunque hay filosofías muy buenas, pero si esa filosofía está contraria a lo que dicen las escrituras, yo tengo que tomar como principio en mi vida, en mi casa, en mi familia, los principios establecidos en las escrituras. ¿Para qué? Para que ellos den los valores sobre los cuales vamos a construir nuestro hogar. Y el tercer ejemplo que vemos de personalidad tipo termostato en las escrituras está Elías en el Monte Carmelo, allí cuando el pueblo no hallaba si seguir a Dios, no hallaba qué hacer ante la incertidumbre que estaban viviendo y se encuentran frente a un doble ánimo. Se encuentran frente a una dualidad. ¿Qué hago frente a esto? Porque hay desafíos en nuestra vida, hay cosas en nuestra vida que nos ponen a tomar decisiones. ¿Qué hago? ¿Sigo lo que se está diciendo, lo que estoy escuchando, o sigo aquello en lo cual he creído durante toda mi vida? Esa historia está en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 21. Viene y están allí, la nación de Israel se había sumido en la idolatría, adoraban muchos ídolos, adoraban el ídolo de la lluvia, el ídolo de las cosechas, adoraban el ídolo de los hogares, el ídolo del vino, muchísimos ídolos de la fertilidad, de la abundancia, de todo. Y entonces, ante esa, y además tenían un sincretismo religioso porque además querían adorar a Dios. Decían, bueno, yo adoro al Dios de la fertilidad, pero también quiero adorar a Dios. Entonces, ¿qué sucede? Que en esa dualidad ellos vienen y entran en un sincretismo peligroso. Entonces viene, porque ¿cuál es el peligro del sincretismo? Que me agarro de cualquier rama que surja. Entonces Dios todopoderoso ya no es tan todopoderoso porque necesito otros dioses colocarlo allí. Entonces viene Elías y se levanta este profeta como una voz. En medio de esa dualidad, en medio de ese sincretismo, se levanta la voz del profeta Elías. Y él viene y dice, escojan ustedes hoy a quién van a servir. Miren ustedes si es que quieren seguir a esos dioses. Ustedes claudican en medio de dos pensamientos, porque yo he decidido seguir a Dios y les voy a demostrar que Dios es el Dios todopoderoso. Y empieza a hacer allí algo en el altar. Esa dualidad la estamos viendo en nuestros días. El sincretismo religioso está con mayor auge en este tiempo, porque en este tiempo hay mucho relativismo. Estamos viviendo épocas de demasiado relativismo. El relativismo dice, está bien lo que tú creas porque es una verdad para ti. No hay verdades absolutas ahorita. Allá afuera, en la filosofía del mundo, no hay verdades absolutas. Jesús dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El relativismo dice, si te cae bien esa persona, ámala. Si no, hazla a un lado, trátala mal, trátala como de cualquier manera, porque eso es relativo. El buen trato es relativo. Si te tratan bien, tratas bien. Si te tratan mal, devuelve con la misma moneda. Y al igual que en el tiempo de Elías, nosotros también hoy nos encontramos que acá está el Dios Todopoderoso y acá están la cantidad de dioses. Hay el Dios dinero, hay el Dios del sexo, hay el Dios del esnovismo, hay el Dios de la apariencia y hay el Dios de la creación. O sea, ya ahorita la creación es superior al creador. A veces hay personas que ponen a la creación por encima de su creador y adoran más a la creación que al creador. Entonces, también nos encontramos frente a un sincretismo religioso, porque el sincretismo que dice, agarra de todos lados que todo es bueno, y el sincretismo viene y dice, agárrate
de esa filosofía, de ese Dios, de esa creencia, porque el Dios en el que tú crees no es suficiente para ti. Entonces ve uno a las personas tomando de todo, menos de las escrituras. Tomando de lo que piensa aquel, de la filosofía del otro, de lo que piensa aquel otro, y vienen allí y toman a esos otros como si fueran el Dios de su vida, sin decir del Dios interior, sin decir de ese Dios que es el mismo ser humano. Entonces, cuando el Dios de una persona es el mismo ser humano, la persona se dedica a satisfacer a ese Dios su ego, su vanidad. Entonces vive solo para lo suyo y es mío, 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 me gusta esto, esta es mi pasión, este es mi hobby. Sacrifican familias porque el hobby es viajar, entonces dejan los hijos a cargo de la abuela, de los abuelos, que sean los que los críen, los que los eduquen, porque yo tengo que vivir para satisfacer ese Dios que soy yo, y que ese Dios me exige que me vaya a pasear, que me vaya a viajar, porque nací para ser feliz. Y es todas esas ideologías vienen y hacen que mucho cristiano esté en esa dualidad. ¿Sigo a Dios? O mejor sigo esto que es como más bueno, es que esto es como más divertido a veces, es que esto a veces es como muy serio. ¿Por qué tan absoluto Dios? Mejor acá, que es relativo. El amor es relativo, entonces no importa si yo amo eróticamente a un animal, no interesa, eso está bien. Si para ti está bien y te hace feliz, está bien. Entonces, hoy el Señor nos dice, ¿hasta cuándo van a claudicar en medio de dos pensamientos? ¿Hasta cuándo van a seguir claudicando en medio de esos dos pensamientos? Si eso es Dios, si la creación es Dios y esa es la madre naturaleza, está por encima de los principios de Dios, entonces síganlo. Dice Elías, pero si es el Dios todopoderoso, pues síganlo a él, pero no cambien. Y entonces el Señor viene y nos dice en esta tarde, en este día, nos dice, ¿hasta cuándo vas a claudicar en esos dos pensamientos? ¿Sigo o no sigo? ¿Voy o no voy? Y la escritura del Señor nos deja muy claro. Podemos ser reactivos o podemos ser proactivos. Podemos formar parte del problema o podemos formar parte de la solución. De nosotros depende si desarrollamos una personalidad cambiante, ambivalente, una personalidad ambigua, que hoy estoy aquí y mañana ya estoy pensando otra cosa, que hoy estoy creyendo esto y mañana ya estoy creyendo lo otro. Ser termostato no es ser terco, es tener muy claros cuáles son los principios que van a regir mi vida y moverme de acuerdo a esos principios. Y nosotros como cristianos nos regimos con los principios de las Escrituras, porque ¿qué hace un cristiano sin Cristo? Deja de ser cristiano. ¿Qué hace una persona seguidora de Dios si no sigue? Jesús dijo, muchos de labios me honran. Es fácil decir, yo creo en Dios, mi Dios, y el Dios todopoderoso, y el todopoderoso está conmigo. Eso es fácil decirlo, pero el desafío está en obedecer a ese Dios todopoderoso y hacer la voluntad de ese Dios todopoderoso. Que el Señor les bendiga grandemente.